Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Mi nombre es Osvaldo Cerdas Abarca. Muy contento de compartir nuevamente en el episodio número 2 del podcast Voces U-Latina, del dato al relato. Desde los estudios en la Universidad Latina de Costa Rica y en Campus Creativo, tenemos un tema muy interesante para compartir con todos nuestros seguidores. Hoy vamos a hablar sobre un dato que aquí a los presentes en esta mesa les apasiona mucho, que es la investigación. Entonces, el episodio número 2 de nuestro podcast va a ser La investigación la hacemos todos. Pero antes de iniciar, saludamos a nuestros panelistas el día de hoy. Profesora Laura Montero, ¿cómo me le va? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo súper bien. ¿Cómo van esas investigaciones? Muy bien. Siempre ocupada. Y también nos acompaña en este espacio el profesor José Pablo Salazar. Profe, ¿qué tal? Todo bien, ¿cómo están, Laura, Osvaldo? Un gusto saludarlos. Igual. Aquí vamos. Siempre los veo ustedes con sus computadoras, los veo con sus notas, sus agendas, en fin. Siempre, amigos y amigas que nos ven, que nos escuchan, los profesores de investigación de nuestro conglomerado están activos, pensantes, investigando. Pero sería interesante, antes de hablar de la investigación, cómo la hacemos todos, cómo empezaron ustedes en este mundo, en este oficio, que para muchos es un tema tabú que ni lo podemos tocar. A ver, veámoslo así, profe. Profe Laura, usted es publicista, ¿verdad? ¿Cómo una publicista empezó en este mundo que en teoría nos han hecho pensar que es solo para científicos de investigación? Sí, de hecho, eso que mencionas es una realidad porque estamos siempre como profesionales en la publicidad enfocados a trabajar en el sector privado inicialmente y a nivel público como una segunda opción, ¿verdad? Siempre estamos enfocados a trabajar con marcas comerciales. Y eso conlleva, ¿verdad?, a realizar procesos a nivel, digamos, profesionales que muchas veces están un poco lejos de la universidad, de la academia, ¿no? Sin embargo, en el campo de la publicidad también, como otros campos de la comunicación, se realizan muchos procesos de investigación de campo relacionada con procesos de diseño de estrategias publicitarias. Entonces tenemos investigaciones de mercados, investigaciones de audiencias, investigaciones de prueba de producto, sesiones de focus group, etc. O sea, se realiza investigación simplemente con otro enfoque. ¿Qué sucede, verdad? Que muchos profesionales, y me sumo a ellos y a ellas, nos hemos cuestionado en los últimos años cómo se hacen las cosas en publicidad. Uh-huh. Y a su vez, el quehacer, ¿verdad?, de los profesionales en la publicidad. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como publicistas? ¿Cómo son esos procesos? ¿Y cómo se hace publicidad? Uh-huh. Y ante esos cuestionamientos, porque muchas veces la toma de decisiones del diseño de estrategias, del trabajo con cliente, de cómo trabajan las agencias, las marcas, etcétera, a veces es empírico y no tiene una justificación científica, entonces, o una metodología, ¿verdad? A veces no hay claridad en los procesos, por ejemplo, en los procesos de creatividad publicitaria, ¿qué es un insight? ¿Cómo uh-huh. se define? Pero teóricamente, ¿de dónde viene esa base? Uh-huh. Entonces, muchos nos hemos cuestionado esos puntos, y entonces nos hace regresar a las aulas, uh-huh. regresar a la base, ¿no?, del campo publicitario. Y en mi caso específicamente, hace muchos años que estuve trabajando o sigo trabajando en el campo de la comunicación publicitaria y a su vez digital, me surgen dudas de cómo hacen
comunicación las marcas en redes sociales? Me empiezo a preguntar eso. Es decir, en mi práctica profesional, en el yo como profesional, trabajando con marcas en digital, me empiezo a cuestionar eso. Me empiezo a preguntar cómo se hace la comunicación de las marcas en redes sociales, pero yo no dudo que hay muchos profesionales, hasta estudiantes, que se pregunten eso. Y entonces tuve la oportunidad en ese momento que me estaba cuestionando eso y estaba trabajando en eso profesionalmente, que se abre un doctorado semipresencial en Argentina, donde yo puedo seguir trabajando en Costa Rica y a su vez viajar, llevar las clases y trabajar en mi tesis de doctorado. Y entonces cuando yo empiezo a ver los antecedentes, empiezo a elaborar mi estado de la cuestión, empiezo a investigar de qué se ha investigado sobre el tema, que han escrito otras personas, otros autores, me doy cuenta que es un campo de mucho interés y también de mucho crecimiento y de mucha investigación, ¿no? Y entonces veo el potencial, veo que no solamente va a ayudarme a mí como estudiante de doctorado y también como docente universitaria, pero también en mi campo profesional. De hecho, el doctorado, en mi caso, en comunicación y nuevas tecnologías, me ha abierto muchas oportunidades, no solamente a nivel académico, sino a nivel profesional, porque el campo profesional necesita información, necesita teorías, necesita bases para trabajar, aprender y desarrollar procesos. Y entonces ha venido no solamente a enriquecer mi perfil profesional, pero sino a enriquecer lo que nosotros hacemos en comunicación digital para las marcas. Profe, ¿alguna vez, nada más sí o no, alguna vez cuando usted estaba en la universidad, cuando estaba empezando sus primeras materias, usted dijo, yo voy a investigar? De hecho que no. Quiero que nos quedemos ahí, Okay. ahí. Porque ahora sería bueno escuchar al profe José Pablo Salazar, que es nuestro profesor de investigación también, que nos comente un poquito de su experiencia. Si alguna vez, cuando él estaba en las aulas, ahí empezando a escribir los primeros, profesores periodistas de profesión, ¿verdad? Cuando empezaba a escribir sus primeras notas informativas, sus primeros reporteos, si alguna vez imaginó que iba a terminar en este mundo tan amplio, tan cuantitativo y cualitativo que tienen, digamos, los diversos temas donde nos desarrollamos los seres humanos, profesor. ¿Se imaginó usted alguna vez siendo investigador? No, yo creo que no. Desde una óptica formal, no. ¿Verdad? Ya, bueno, tampoco informal en ese momento. Creo que cuando estamos mucho más jóvenes o estamos estudiando o empezando a estudiar, en el colegio menos, pero en la universidad no nos encontramos o no sabemos ni siquiera qué es investigación, no sabemos qué es una metodología, método, etcétera. Y entonces nunca nos imaginamos estar en un proceso formal, escolarizado de investigación. Pero lo que queda claro es que para todo tenemos que investigar, ¿verdad? Siempre tenemos que investigar en la vida. Comúnmente investigamos con mayor o menor profundidad, y posiblemente si hacemos una pausa en nuestra cotidianidad, si nos damos cuenta o hacemos esa pausa y nos ponemos a pensar cuándo es que tomamos las mejores decisiones, no solamente son las mejores decisiones que se toman con paciencia, sino después de haber hecho por lo menos una búsqueda de ese algo que sustente esa decisión, ya sea académica o en la vida misma con nuestros hijos o nuestras familias. Entonces todo requiere realmente investigación. La diferencia de esa investigación con la investigación, por ejemplo, en cada una de las materias, que hay diferencias, por ejemplo, en ciencias de la salud, en ciencias exactas, naturales y en ciencias sociales, son los objetos de investigación y la forma difiere un poco, pero todo tiene que ver con el método científico, ya hablando en términos formales. Profe, cuando estábamos hablando sobre estos temas, usted dijo una frase que es el que lleva el nombre de este episodio, ¿verdad? La investigación la hacemos todos. ¿Por qué, profe? Bueno, voy a ser honesto. Primero porque en algún lado lo leí, en algún documento de la U, de la U Latina, que creo que eso es importante rescatarlo, que por el proceso de acreditación de sus diferentes carreras, que creo que son más de 20, ya casi 30 carreras acreditadas ante el SINAES, ha ido promoviendo, ¿verdad? Los esfuerzos de investigación como eje transversal de las áreas medulares de las carreras, y también
por supuesto que el factor ético de las carreras, y por eso es que yo leí el modelo, creo, de investigación de la U y decía por ahí, la investigación la hacemos todos, pero es cierto, súper cierto, todos y en todo momento, en todo lugar, y creo que por esa necesidad y también un poco convicción universitaria y de los que ahora estamos trabajando para la universidad, creo que todos hacemos investigación desde todas las carreras y creo que siempre hay algunos puntos de encuentro que podemos tratar de hacer calzar y crecer como personas, como investigadores y como comunidad universitaria. Cuando hablamos de investigación, les voy a contar una anécdota. Yo soy periodista, somos colegas, el profe José Pablo y yo. Cuando yo empezaba a estudiar periodismo, yo recuerdo que yo empecé en la U y qué emoción escribir notas y qué emoción las primeras programillas de radio cuando llegábamos a las cámaras. Y ahí iba la carrera. Hasta que un día me hablaron de Hernández Sampieri. Y yo me quedé así paralizado, ¿verdad? Y yo nada más decía, ¿y ahora qué me toca hacer? ¿Por qué creen ustedes que si partimos de que todo lo que conocemos, que todo donde los desenvolvemos tiene un contenido investigativo, por qué hay a veces un poco o mucha resistencia en las personas? ¿Por qué creen ustedes que hay resistencia a investigar? Uh-huh. Sí, yo creo que viene como, yo siento como desde la formación escolar, colegial y desde el mismo seno familiar, ¿verdad? Más allá de la investigación científica, ¿verdad? Como ya procesos con autores, libros, ¿verdad? En definitiva, como yo creo en esto, ¿verdad? Como seres humanos y futuros profesionales, es este cuestionamiento a las cosas, es motivar al cuestionamiento, a la curiosidad, a obtener información más allá de la que ya nos dan. Entonces, en mi caso, digamos, a nivel escolar y colegial, tuvimos mucha formación de investigación, o sea, había que hacer investigación con cuadros, con números, ¿verdad? Y toda la estructura, bibliografía, todos estos puntos que muchos estudiantes seguro, ¿verdad? Están trabajando ahora y muchos profesionales han pasado por eso, pero no solamente la parte académica, sino el entorno en que uno se desarrolla, es decir, ¿qué más podemos encontrar? ¿Verdad? Motivar a leer el periódico, a leer libros, a salir, a observar, a cuestionarse. Entonces, yo siento que si desde pequeños no tenemos ese empuje, ese apoyo, ¿verdad? Esa motivación, cuando lleguemos a estos espacios universitarios o laborales, no nos han promovido eso, ¿verdad? Entonces, no tenemos como ese músculo desarrollado. Y creo que el gran músculo es la curiosidad. No tanto por aprender, que está bueno, sino por encontrar otras formas de resolver los problemas de mi campo profesional o de mi vida como tal, ¿verdad? Entonces, ya ahí hay una resistencia, pero muy, muy, muy inconsciente, ¿verdad? Que uno como docente también le cuesta trabajar con los estudiantes, porque imagínate, es cambiar un paradigma de formación escolar y colegial, de decirle, hey, no es tanto que tenga que hacer investigación, si no le interesa ser más curioso y averiguar más sobre cualquier tema, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí nuestro país no se caracteriza por trabajar eso, por potenciar eso. Muchos docentes de escuela o colegio, ¿verdad? No tienen también ellos mismos esa formación. Muchos hogares carecen de esas competencias blandas o esas herramientas para motivar en sus hijos esa curiosidad. Entonces es como una bola de nieve que cuando llega a la universidad, espacios universitarios, donde formalmente hay que investigar, donde hay que ver procesos de metodología, herramientas, todo esto, les estamos enseñando, sí, la teoría y la parte, digamos, estructural de una investigación científica, pero hemos dejado esa parte más sensible, más innata, digamos, de qué interesante averiguar más. Es como, ¿verdad? Como decir, bueno, voy a ir al gimnasio, ¿verdad? A hacer deporte, pero si no tengo la motivación para hacer esta rutina, no la voy a hacer. Entonces, aquí es, como no hemos dedicado tiempo a motivar en nuestros hijos o los adolescentes en la investigación o esa curiosidad,
cuando llegan a estos espacios, muchos no tienen esa motivación. Y yo siento que para hacer investigación, que la podamos hacer todos, estoy totalmente de acuerdo con la filosofía y visión de la universidad, tenemos que encontrar cómo motivar a los estudiantes. Y muchas veces, pues obviamente, eso lleva tiempo y estos espacios de diálogo también enfocados a eso, porque vienen como te digo, de espacios de adolescentes, familiares y todo, sin esa motivación. Entonces creo que es vital llevarnos por lo menos en este momento hoy qué estamos haciendo para ser más curiosos. Curiosidad, ¿verdad? Preguntarse, bueno, desde una pregunta básica como, ¿eso que me dijo el médico? Eso es la, sí. ¿Verdad? Es la realidad. Eso, tendré que tomar esta ruta siempre. O sea, pequeñas cositas en la vida diaria que después se amplifica y se adapta a procesos mucho más macros y si lo ves a nivel laboral, en mi caso desde la publicidad, preguntarse, bueno, esto que está diciendo el cliente, ¿qué base teórica o científica tiene? O sea, esto que dice un cliente de una marca comercial es una opinión subjetiva, es una opinión que viene desde el miedo, digamos, o viene desde la ciencia, desde la teoría, desde las bases del quehacer publicitario, por ejemplo. Profe, usted dice una palabra muy, muy curiosa. Dice una palabra muy curiosa que es la acción de sí, la palabra curiosidad. El ser humano yo creo que es curiosamente innato, ¿verdad? Todos, bueno, más ahora con las redes sociales, los celulares, siempre estamos viendo a ver ahí qué encontramos. Y desde que somos niños, bueno, nosotros que tenemos la experiencia de ser padres, cuando los chicos están en edades tempranas son súper curiosos. Llegan al kinder y empiezan a preguntar y empiezan a descubrir el mundo, pero a ver, ¿por qué se deja de ser curioso? ¿Qué es lo que sucede en los seres humanos que de repente, ya no quiero ver qué hay más allá de lo que ven mis ojos? Un poco un contexto más filosófico, profe José Pablo. Sí, bueno, yo creo que de eso hay investigación, dicho sea de paso, sobre todo en Europa, no sé cómo se truncan en los procesos formativos de los niños, esa curiosidad, ¿verdad? Decía algo así, parafraseando a Albert Einstein, que no posee la capacidad de asombrarse, más le valdrá estar muerto porque sus ojos están cerrados. Y es eso, ¿verdad? Es que de pequeños algo hacemos y somos nosotros los responsables, los adultos, para interrumpir ese proceso curioso de los niños, de querer saber qué hay dentro de un juguete, de saber qué pasa si abro determinada puerta, determinada caja, y somos nosotros mismos al establecer ciertos límites, ¿verdad? Que no tengo a la mano esas investigaciones, pero sí las he visto que, sobre todo en Europa, se plantean esos estudios de cómo más bien motivar esa curiosidad y que no se vea limitada en cierta manera en el crecimiento del niño. Ahora, tiene que ver mucho también con que sea afín al tema, ¿verdad? El menor o el joven, porque si ponemos a los jóvenes de colegio, a los jóvenes universitarios, o les preguntamos qué quieren investigar o sobre qué quieren saber, para quitar la palabra investigación porque suena muy formal, son los gustos y preferencias van a ser demasiado variadas. Entonces tiene que haber un empate primero con eso, por más light que a algunos parezca, que yo creo que una investigación o un trabajo formal profundo puede hacerse en cualquier temática, en moda, en salud, en nutrición, no sé, en música, considerando los ritmos actuales, etcétera. Todo puede ser, es susceptible de investigación a profundidad. No por hablar de cómo viste fulano, mengano, ya depende del tratamiento, el enfoque, por supuesto, pero todo es susceptible de investigar, y creo que empatar ese tema con el estudiante es como el punto inicial, ¿verdad? Para sacar algo bueno, ¿verdad? Y que no se apague esa llama de curiosidad. Así es. Creo que sería interesante conversar un poco cuáles son, digamos, como esas bases centrales, cuáles son esas líneas que se necesitan para llevar a cabo una investigación. O sea, viéndolo, no, todas las investigaciones son complejas, algunas en menor y mayor grado, ¿cierto?
hay unas que tienen mucha demanda, pero ¿qué le podemos aconsejar a un estudiante, una persona, para que se ponga otra vez curiosa, se active? Porque de hecho, todos los días nos surgen preguntas, ¿verdad? Pero nos quedamos simplemente en el ¿qué pasará? ¿Qué le podríamos decir a alguien que tenga esas dudas, que tenga esas digamos, como incógnitas? ¿Qué le podemos decir para motivarlo, para que diga, no, yo puedo empezar a leer, puedo empezar a curiosear nuevamente? Sí, correcto. Bueno, bueno, de hecho hay una técnica de investigación que es la observación y la etnografía. A mí me gustan mucho. Yo creo que inicialmente a veces no salimos de nuestra propia realidad, ¿verdad? Entonces siempre estamos como en nuestra propia burbuja, en nuestro propio contexto y en nuestra propia comodidad. De hecho, en publicidad, para hacer creatividad publicitaria, se requiere muchísima observación y trabajo de campo. Ir a ver qué está haciendo el consumidor, visitar lugares donde se venden los productos que normalmente uno no iría, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la curiosidad y la creatividad van de la mano. Es decir, la creatividad sería, ¿verdad?, esta posibilidad de encontrar nuevas formas de cómo presentar algo, resolver algo, de impactar en un campo, nuevos procesos de innovación. Entonces, creo que el estudiante reflexionar, ¿verdad?, estoy tratando de encontrar nuevas respuestas y si estoy siendo curioso. Yo les recomiendo muchísimo observar las cosas que están sucediendo en otros entornos en los que no está acostumbrado. Puede ser desde ir a una tienda, a un centro comercial que nunca va, hasta consumir una página en TikTok de la cual nunca seguiría esa página. Es decir, como salir de su zona de confort en el consumo de información. Y por otro lado, a nivel profesional, empezar a escribir qué es lo que le interesa desde su profesión. A nivel personal tenemos muchos intereses, ¿verdad? Podemos tener intereses con la moda, con viajar, con gastronomía, etc. Y eso está súper bien, pero eso son cosas personales, ¿verdad? Una persona puede ser un gran académico o académica, investigadora y, por ejemplo, ser dula o profesora de yoga. O sea, una cosa es la profesión y otra cosa es los temas personales que se pueden entrelazar eventualmente, como decía José Pablo, si se justifica y todo. Pero inicialmente a un estudiante yo le recomiendo hacer una lista de temas de su profesión. ¿Qué le gusta? Si es publicista, me gusta más la creatividad, me gusta más la comunicación digital, me gusta más los medios, la pauta. O sea, por lo menos darse cuenta de sus intereses profesionales en el campo y después de ahí empezar a dialogar con docentes, o sea, o profesionales, digamos, que tienen mucho más experiencia, que estas cosas no se encuentran en digital, ¿verdad? Yo no googleo de qué investigar si soy publicista. Suena un poco chistoso, pero eso viene de nosotros. Entonces, dialogar con mentores, profesores. Yo he tenido, 2 mentoras en esta vida que, agradezco muchísimo. Una de ellas es una gran académica argentina, Vanina Papalini, que ¿verdad? Ha promovido, digamos, en mí ese espacio de diálogo. Entonces, si yo soy estudiante, encontrar mi mentor o mi mentora o un profesor o un docente con el que pueda dialogar. Y luego una investigación inicia con un cuestionamiento, con un tema, con una pregunta, ¿verdad? Como te decía, con mi tesis de doctorado, yo me preguntaba cómo hacen las marcas comunicación en redes sociales. Y esa era la pregunta. Entonces, hay que ser afín a la pregunta, te tiene que motivar, inspirar, pero con una pregunta así, que uno crea en ella, va a ser muy sencillo después ver cómo se resuelve la pregunta. O sea, si no tenemos una pregunta, no podemos ver cómo la respondemos. Sí, interesante esta perspectiva desde el área disciplinar de la profe Laura. Pero, profe José Pablo, en su línea, que vamos hablando de periodismo y demás, ¿qué se necesita para investigar? Yo creo que es muy similar, ¿verdad? Porque son ciencias sociales, ciencias de la comunicación, que creo que uno de los primeros desafíos ya viene intrínseco en la misma ciencia social, ¿verdad? Ser el ser humano, el centro de análisis o el objeto principal de análisis de estas ciencias.
lo hace más volátil. Creo que más volátil y más cambiante. No hay cosa más complicada en investigación que tomar un objeto de estudio que esté constantemente en movimiento. ¿Verdad? Es como tomarle una fotografía de un balón en movimiento, ¿verdad? O a un automóvil o algo que constantemente esté en movimiento. Va a ser difícil lograr captarlo y se necesitan pues recursos tecnológicos de cámara y demás para un enfoque claro y toda la cuestión referida a la fotografía. Eso es lo que pasa con las investigaciones en ciencias sociales. Publicidad y en ciencias de la comunicación están cambiando constantemente, se están moviendo. Por ejemplo, ahorita querer analizar los temas por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿verdad? Sus efectos en la sociedad, en los procesos dialógicos y demás, es muy difícil. Es tremendamente difícil poder tener una certeza o concluir ahorita en torno a algo que apenas está emergiendo, que yo creo que siempre va a ser difícil, porque de acuerdo con teóricos norteamericanos, la tecnología evoluciona a saltos exponenciales, le llaman ellos, y como tal entonces es imposible para el ser humano llevarles el pulso o acercarse. Es como un horizonte, ¿verdad? Como un horizonte, o como lo hablaba Galeano, avanzamos 2 pasos y estos se alejan, avanzamos un paso y la tecnología se aleja 2. Entonces, lo que hay que procurar en términos de tecnología es mantenerlos cerca, un poquito, lo más cerca posible a su evolución, pero nunca vamos a lograr alcanzarle, y por lo tanto, y tratar de investigar al respecto es tremendamente complejo. Ahora, propiamente en periodismo, creo que es muy similar a lo que decía Laura. Lo que se necesita, el principal consejo, creo que es lo más difícil, pero cuando se tiene, todo va sobre ruedas, es el tema, es la idea de investigación, ¿verdad? Es qué voy a investigar, qué me genera curiosidad, como decía Laura, qué quiero saber de todo lo que voy viendo a lo largo de la carrera, en los cursos. ¿Sí? Y lo primero que surja de preguntas, que eso es otra buena práctica, un buen consejo, es dudar de todo, absolutamente de todo, tratar de ir a investigar más, poner en cuestionamiento todo. No estoy diciendo, bueno, es positivo, no estoy diciendo que tienen que ser rebeldes en el aula o que todo lo cuestionen, pero sí es importante cuestionarnos a nosotros mismos sobre determinados contenidos para poder luego ir a investigar, empezar a ahondar sobre determinada idea. Una vez concebida una idea específica de investigación, una idea que nos genera mucha curiosidad, como les dije, la investigación se va sobre ruedas porque nos gusta el tema, nos apasiona esa idea, queremos saber, realmente hay curiosidad ahí por medio. ¿Cuándo no? Que a los estudiantes siempre les he dicho eso, porque cuando no tienen tema de tesis y ya han matriculado el seminario o los cursos iniciales de investigación y no tienen tema, entonces les ataca el susto. No tengo tema, qué torta, ahora cómo hago. Entonces cometen el error, y para mí es un error, bueno, un doble error en 2 vías: preguntarle a un docente amigo o a un docente que se tenga como en alto perfil, y error del docente aconsejarle una idea de tema demasiado definido, demasiado cerrado, porque el estudiante posiblemente por la premura de que ya matriculó va a decir que sí, que ese es un temazo, que por ahí se va, pero resulta que se va a convertir en los siguientes meses en una piedra de molino al cuello. Un tema tal vez que ni le gusta, pero porque se lo recomendó a alguien, y no decirle que no, que ese no es el tema, va a aceptarlo y va a llevarlo, va a proponerlo y va a llevar esa piedra arrastrada todos los meses, y tal vez termine fracasando. Y si logra terminar la tesis, no es ni lo que le gustó, el producto final no le va a encontrar gusto por escribir o tratar de publicar, entonces se va a convertir más bien en un calvario el tema de la tesis, no en algo que realmente le guste. Sí, de hecho, yo agregaría que es tan importante el tema de que venga de uno o de una, porque yo siento que ya sea tu tesis de licenciatura o la tesis de maestría o eventualmente del doctorado, no solamente es con el objetivo de aprender, publicar y tener un impacto a nivel académico, sino también hasta a nivel profesional. Es decir, lo que te permite la investigación también es posicionarte en la opinión pública, digamos, como experto o experta, o por lo menos una fuente de información en un tema. Y eso es súper valioso. Yo a veces no entiendo cómo los estudiantes no visualizan eso, ¿verdad? De que ya los diferencia con sus compañeros y compañeras, que en definitiva son su competencia a nivel laboral,
y le permite, digamos, ser fuente de información en temas que no todo mundo tiene tiempo para investigar. Entonces, también puedes colocarte laboralmente en la empresa privada a raíz del conocimiento que se tiene en un tema, sin haber tenido experiencia profesional previa. Ujú. Entonces, el hecho de profundizar en un tema, escribir, presentar una tesis, tener una defensa y todos estos protocolos, digamos, ¿verdad? Y estos procesos, no solamente es como un requisito de graduación o un impacto ¿verdad? A nivel académico, sino a nivel profesional. El investigar, hacer tu tesis de licenciatura, maestría, doctorado, te abre contactos, tenés lectores, directores de tesis, gente que empieza a leer tu trabajo, te empieza a referir, o sea, te abre una serie de oportunidades muy buenas, digamos, que no significa que usted tiene que tener cierta edad para pasar por eso. Usted desde su licenciatura puede empezar a construir eso. Yo he trabajado con estudiantes súper jóvenes que son asistentes de investigación o ya vienen haciendo investigación o trabajan su tema para la licenciatura, que ya van incorporándose en otros espacios diferentes a los de sus pares, que después se visualiza a nivel laboral, ¿no? Las empresas quieren gente que innove, que piense, que sea creativa, que sea curiosa. Son competencias blandas que ya la empresa privada exige, ¿verdad? Ujú. Que sepa manejar Excel, que sepa manejar datos, que sepa analizar información, que tenga criterio. Entonces, esto si yo quiero buscar tener un puesto, mandos medios altos, ¿verdad? No ser un puesto operativo. Entonces la investigación te da esas herramientas, cómo escribir mejor, cómo analizar un cuadro, cómo observar, cómo dar una opinión, cómo concluir un tema, cómo argumentar, o sea, un montón de cosas que uno las dice como, ¿para qué me sirve eso? Pero es que usted cuando trabaja en una compañía, esté en una junta directiva, usted tiene que presentar, defender, argumentar, analizar, cuestionar. ¿Me entiendes? O sea, las mismas cosas que usted vive durante el proceso de investigación, usted las va a vivir en su práctica profesional. Es correcto. Tanto así que una vez les voy a contar una anécdota cuando era estudiante, estaba en la U. Estábamos en un curso de investigación periodística, creo que era, y me acuerdo que uno de los estudiantes le dijo al profesor que la investigación era como las matemáticas. Entonces se queda el profesor y lo ve, ¿cómo? Como las matemáticas. Sí, profesor, al final la investigación y la matemática, cuando yo esté trabajando, no me va a servir para nada en comunicación, ¿verdad? Porque obviamente en ingenierías, en medicina, farmacias, imaginemos otras carreras, la matemática y la investigación es necesaria, pero en comunicación también, y ya lo tenemos con el ejemplo de la profesora Laura, ¿verdad? Algo como TikTok, que todos vemos el TikTok como una red social de entretenimiento, pero la profe fue más allá y lo dijo, bueno, pero ¿cómo funciona esto con las marcas, con las empresas? O igual con las experiencias del profe José Pablo. Y al igual que, y esto es algo que yo solo digo mucho a los estudiantes, el hecho que estudias una carrera de comunicación no es que no vas a estudiar matemática. El hecho que estudias comunicación no es que no vas a investigar, porque a pesar de que mucho de que la comunicación se concibe como el hecho de transmitir mensajes, de llevar comunicados, de generar notas, de generar estrategia, de generar campañas, para todo eso hay que investigar. No podemos caminar sobre el agua y para eso nos sirve la investigación. Y vea que aquí tanto la profe Laura como el profe José Pablo nos han dicho palabras claves. La primera, curiosidad, ¿verdad? El hecho de hacer bien las cosas. Palabras como ideas, temas, frases como cuestionarlo todo, el pensamiento crítico, el observar, es propio de la vida académica y también de la vida laboral y de la vida de cualquier ser humano. Entonces, ya para ir finalizando este episodio de nuestro podcast, la investigación la hacemos todo. ¿Cuál sería, profe Laura, ese mensaje que le podemos dejar a nuestros internautas, ¿verdad? Para que reflexionen un poquito y se atrevan a ir más allá de lo que se ve, de lo que se aprecia. ¿Qué podríamos decirles? Bueno, esto yo se lo voy a dirigir a un público en específico y se lo voy a dirigir a los estudiantes que son disciplinados, competitivos, exigentes, o sea, porque hay un porcentaje de estudiantes que van más allá. Y este es mi mensaje para ellos, ¿verdad? O sea, si quieren diferenciarse, si quieren posicionarse como profesionales, digamos,
que van a ir hacia otros puestos, tienen metas de vida, financieras, laborales, o sea, si tienen todo eso mapeado, les interesa, les llama la atención ver la vida de esa forma, digamos, porque todos podemos ver la vida como queramos, el hecho de incluir en su carrera profesional y también en su vida personal procesos de investigación, ir a congresos, jornadas, escribir artículos, leer, tener una lista de autores que te apasiona, que los puedes citar, ¿verdad? Tenés tus profesores, ¿verdad? Ahí mentores, te gustan espacios de diálogo, de discusión, más allá de lo que hay que hacer en la universidad como para pasar. Yo los y las invito a darse la oportunidad de acercarse no solamente a un espacio como el de Voz Azul Latina o al Observatorio de Comunicación Digital, sino acercarse al docente de investigación que tengan más cercano y empezar a dialogar desde una perspectiva pues más profesional y más de interés, sino porque tienen que hacerlo, ¿verdad? Y no dudo que va a marcar la diferencia en el camino que vayan desarrollando. Profe José Pablo, ¿cuál sería ese mensaje final de este episodio? Bueno, en mi caso muy alineado a Laura, sobre todo a la población general, joven estudiante universitaria, o si algún tal vez estudiante que está dirimiéndose en qué carrera estudiar incluso, porque inició otra y no le parece, porque va a entrar a investigar algo que tal vez le apasionó y le gusta muchísimo, pero no está dentro de su carrera y vive una atmósfera, posiblemente muchos pudimos haber vivido, otros viven en atmósferas difíciles por la presión de los padres, porque estudian determinada carrera, etcétera. Pero sea el escenario que sea, investiguen, estudien lo que los haga feliz por sobre lo que les da o lo que les puede garantizar un ingreso. Ojalá puedan empatar ambos. Es importante, por supuesto, nadie vive de aire, pero escuchaba a un conferencista español, a un docente, un investigador español, que justamente daba ese consejo, o sea, viendo en retrospectiva su mismo caso de vida, y su consejo era: estudien y hagan lo que les hace feliz. Ojalá pueda eso ser una fuente de ingreso para poder vivir, pero si no, lo demás para él, de su filosofía, venía por añadidura. Quizás eso sea más fácil para alguien viejo que pueda volver a ver atrás o dependiendo de cómo se sienta en el momento. Para alguien joven que tenga una presión del sistema, de los padres, pero sobre todo del sistema que te mete en un círculo vicioso de consumo y de compras y de apariencias a través de redes sociales. Quitemos eso de la ecuación. Yo sé que es bastante difícil, existe una reflexión profunda que también es investigarse a sí mismo y investigar nuestro entorno y por qué estoy pensando así, por qué estoy estudiando o queriendo escoger una determinada carrera, si es porque quiero, porque estoy pensando en dinero futuro o porque estoy pensando en que me haga feliz, o las dos. Pero lo peor que puede hacer alguien es engañarse, ¿verdad? Y sentir que va a estudiar algo porque le da dinero y le hace feliz, pero en realidad lo segundo no está en esa ecuación y no va a estar en el futuro. Entonces, creo que ese es el consejo primero. Y recapitulando, uno que ya dije es dudando de todo, ¿verdad? Dudando de todo, en el bueno, en el sentido malo también de la expresión, es decir, no confiando en lo que se nos informa, en lo que nos comunican, porque hay demasiada desinformación, demasiadas versiones, y no importa, puede ser que estemos del lado correcto de la información, pero nada perdemos triangulando, ¿verdad? O cotejando con otras fuentes eso que nos dicen. Por ahí nace la investigación, por ahí nace una certeza día a día, y no somos parte de una masa que es como el krill. No sé si conocen qué es krill. El krill es un crustáceo pequeño del cual se alimentan los mamíferos marinos grandes. Es chiquititito, ¿sabes? O está el plancton también, que es microscópico. Entonces alguien diría, ¿cómo un animal tan grande puede comer eso? Que es como aire para nosotros, y quedar lleno. Pero
mucha gente anda como el krill porque está en la superficie de las aguas de los océanos, y la gente, muchos andan así, ¿verdad? No piensan en nada, están participando en redes sociales, subiendo lo que comen, subiendo donde pasean, subiendo contenidos, y hasta esa misma dinámica de las interacciones en redes sociales tienen un porqué y a alguien sí les está funcionando, a nosotros no necesariamente, tal vez para presumir, pero aparte de eso, alguien sí está monetizando esas interacciones y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Exactamente. Bueno, yo sé que ya vamos finalizando, Sí. pero eso que decías, José Pablo, ¿verdad? Yo concuerdo muchísimo en que uno desde joven puede darse cuenta si le apasiona lo que está estudiando y le apasiona, sueña con trabajar en ese campo. Creo que la publicidad, en mi caso, desde que yo salí del colegio quería hacer anuncios de publicidad. O sea, creo que no sabía ni dónde se trabajaba, qué iba a hacer, o sea, toda la parte más así, pero en mi corazón yo sabía que me apasionaba estar ahí grabando anuncios. Entonces yo les recomiendo a los estudiantes reflexionar sobre lo que les apasiona, ¿verdad? Y si no tienen espacios de diálogo con familiares, amigos, amigas o gente de confianza, buscar en la universidad ese espacio de diálogo con otros profesionales o docentes que no dudo que puedan escucharles. Y eso no solamente va a impactar su vida profesional, sino también cualquier otra decisión que tomen, como investigar, como participar en procesos de extensión universitaria, ¿verdad? Porque la universidad tiene un montón de aristas tan ricas para participar y crecer como personas, y no regresa a la universidad. Es una etapa que no regresa. Así que yo la disfrutaría un montón, y después, pues nada, estaría aquí sentada en un podcast conversando, ¿verdad? Después de muchos años. Lo bueno de todo esto es que para todos nuestros estudiantes de las carreras de periodismo, publicidad y relaciones públicas, cuando tengan preguntas, tengan alguna iniciativa, pueden acercarse con toda confianza a los profesores. Yo creo que aquí, en la parte de investigación, para ir terminando ya, les voy a contar algo, chicos. Ahorita que estoy trabajando acá con estos colegas que son mentes brillantes, o sea, me gusta investigar, pero ahora me estoy entusiasmando más, porque siempre, han sembrado tantas dudas en mí, que vienen más temas interesantes, que a veces hasta me dice la profesora Laura, no, espérate, que te falta un sustento científico. Hasta que no tengas el sustento científico, no vamos a hablar de ese tema. Aunque no tengamos los datos, no vamos a hablar de ese tema. Exactamente, hasta que no hayan datos no se habla del tema, pero es interesante porque uno se entusiasma, pero hay que querer, porque si yo no quisiera simplemente, vengo, converso con ustedes, sacamos esto y ya me voy, sigo mis funciones, sino que uno tiene que irse contagiando. Entonces, en conclusiones, para este capítulo número 2 del podcast Voces U Latina, del dato al relato, la investigación la hacemos todos. Solo tengo una conclusión para irnos. Investigar no es malo. Lo malo es no hacerlo. Hay que volvernos a cuestionar todo. Hay que ser curiosos porque las ideas están. Así que no hay que dejarse guiar tanto por lo que están ahí en los celulares, en las computadoras. Hay que ser más creativos, como lo promovemos acá en nuestro campus de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva de la Universidad Latina de Costa Rica. Profesora Laura, muchas gracias. Profesor José Pablo, muchas gracias. Mucho gusto. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima. Que esté muy bien.